Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos junto a Mariana Quiroga. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Le digo a nuestro público que este contacto con Mariana Quiroga por este medio, por Zoom, va a ser parte del canal de YouTube del Ojo Nada es para Siempre. Y esperando retornar a nuestro habitual encuentro en la radio FM del 15, en el programa Nada es para Siempre. Ustedes saben que Mariana Quiroga es abogada y especializada en el tema de derechos humanos. Con ella hacemos la columna de este tema todos los días lunes. La semana pasada hubo un hecho interesante, importante, creemos, para destacar, que desató una polémica, valga la repetición, importante, ¿no? En relación a la condena, aunque leve, desde mi punto de vista, para el policía Chocobar, que hace 2 o 3 años, o dos, no me acuerdo exactamente, había Diciembre del 2017. 2017, bueno, ya hace 4 años, mira vos. Había, bueno, yo lo calificaría como que había cometido un delito, por eso fue condenado, matando a una persona que era un delincuente, pero desarmado y por la espalda. Bueno, esto tiene muchas aristas para comentar y queríamos escuchar a Mariana sobre esto. Sí, a ver, la violencia institucional no es algo que sea raro en nuestro país, lamentablemente, pero este caso, el caso Chocobar, como se lo conoció, pero en el apellido del policía involucrado, eh, tuvo mucha más relevancia por el lugar político que le dieron en su momento los que eran gobierno nacional. Tanto el presidente como la ministra de Seguridad, o sea, el presidente Macri, como la ministra de Seguridad de ese momento, Patricia Bullrich, le dieron un lugar de héroe. Tanto es así que no solo por sus declaraciones en los medios, sino que hasta lo llevaron a la Casa Rosada, ¿no? Y para darle su apoyo. Uh -huh. Eh, por eso, y a partir de ahí se hablaba de la doctrina Chocobar, o sea, esa relevancia política tuvo en su momento Sí. este caso. Por eso es tan importante esta sentencia, que por más que la pena haya sido baja, y escuchamos a muchos criticar el tema de la pena, lo más importante es que el Poder Judicial, a pesar del Poder Judicial, diría yo, porque el tema de la pena te demuestra cuál era su posicionamiento, ¿no? También en el tema, Uh -huh. a pesar del Poder Judicial, bueno, en el Tribunal Oral de Menores de Capital Federal, no me acuerdo el número, creo que era el 2, lo condenó a 2 años de prisión en suspenso y a 5 años de inhabilitación, pero sobre todo lo que dijo es, lo que hizo este señor, que era policía, estuvo mal, es un delito. No, no solo no era para condenarlo, sino que al revés, todo lo contrario. Lo que hizo está mal y es un delito. Y eso es la importancia de esta condena. Uh -huh. Eh, que vuelvo a decir, en cuanto a la pena, yo soy siempre bastante crítica, porque creo que la pena le interesa a los involucrados directos, ¿no? Al que tiene que soportarla y a aquellos que son familiares o víctimas, ¿no? Yo no, por lo general nunca opino si 7 años o 10 años o perpetua no es un tema que me guste discutirlo, no estoy muy de acuerdo, ¿no? Con algunas penas privativas de la libertad, está todo en discusión, todo eso, pero bueno, pero más allá de eso, por eso yo no discuto en cuanto a los montos, yo sí discuto en cuanto a la calificación y sobre todo si en un caso como este, donde o era héroe o había cometido un delito. Bueno, el Poder Judicial dijo cometió un delito. O sea, mató a un delincuente que acaba de cometer un hecho grave, pero lo mató de espaldas mientras que él huía. Claro. Yo creo que tiene que ver la calificación, ¿no? Que se le da en realidad, que la calificación es homicidio agravado en exceso al cumplimiento del deber, y no como pedía la querella, ¿no? Que era en abuso de sus funciones, bueno, y que la pena hubiese sido totalmente distinta, tiene que ver con
lo que se demostró en las pericias, que si bien se demuestra que el delincuente estaba de espalda, estaba desarmado y que le dispara en ese momento, por eso es condenado, las balas, se demostraron en las pericias que las balas rebotaron en el suelo. Igualmente no podía tampoco disparar al suelo, en medio de la Boca, o sea, de un barrio porteño, disparar al suelo no puede a un delincuente, bueno, obviamente salvo que esté en peligro su propia vida o la vida de un tercero, que no era el caso, pero digo, dentro de las funciones de un policía o de alguien de la fuerza de seguridad, disparar al suelo donde las balas rebotan, como se demostró en este caso, y rebotaron quedando incrustadas en las paredes, en ventanas, y una de ellas lamentablemente en la zona lumbar del delincuente que muere, evidentemente es un peligro enorme que pone a toda la sociedad. Y esto bueno, creo que esta es la importancia, la gran importancia de este fallo. Y aparte digo, más allá de la pena, ¿no? Y que entiendo que se discute, que les parezca menor, y que esto se apele, lo va a apelar a ambos lados, uno se da cuenta de cómo salió el fallo cuando ve la cara de los involucrados, ¿no? Y las frases y los mensajes y la cara de Patricia Bullrich era muy obvio que no era lo esperado por ellos, porque ellos siempre para ellos fueron un héroe, ¿no? Que había que decorarlo en vez de condenarlo. Claro. Mariana, viste que, no sé si viste, yo he visto, calculo que vos también, sobre todo en redes y en un sector de la prensa muy, muy de derecha, muy estilo mano dura, le dicen, una crítica feroz a este fallo del Poder Judicial. Diciendo que, bueno, que se premia a los delincuentes y se castiga, en síntesis, ¿no? Y se castiga a los policías que cumplen con su deber. Eso, ¿qué reflexión te mueve a vos? Primero, este señor Chocobar no cumplió con su deber, no estaba dentro de sus funciones, o sea, dispararle por la espalda a un delincuente que huía. Eso por un lado. Por otro lado, no se premia a los delincuentes y vivimos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, alguien es delincuente, o sea, delinque y es penado después de un juicio, ¿no? Y después de pruebas. Eh, si nosotros permitimos estos casos, como llaman, como de gatillo fácil, o lo que estamos haciendo es que ese juzgamiento lo haga la persona o la fuerza de seguridad sin ninguna de las garantías del proceso penal o las garantías penales que contempla nuestra Constitución Nacional y todos los tratados internacionales de derechos humanos. Como digo yo cuando doy clases sobre derechos humanos o charlas, nunca nadie puede decirse que es culpable sin un juicio. Y la única manera que tenemos los inocentes de demostrar nuestra inocencia es también cuando se resguardan todas estas garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales no son a favor de los delincuentes, es a favor de toda la sociedad. Porque ¿de qué manera yo puedo demostrar mi inocencia si a mí no se me garantizan estas garantías constitucionales? Doy un ejemplo siempre que es muy burdo, ¿no? Pero para que quede claro, o sea, si me hacen un allanamiento a mi casa sin testigos y encuentran, porque me ponen algo en mi casa, me van a condenar por lo que encuentran, pero no por no haberse cumplido con las garantías. Igualmente si me torturan dentro de una comisaría y yo hago una declaración y me inculpo bajo torturas. O sea, esto es así de simple. Las garantías, y cuando se enojan tanto esta gente y dicen que somos todos garantistas, la verdad que ellos no entienden que ser garantistas lo que hace es garantizarles a toda la sociedad y a ellos que se creen inocentes, ¿no? Y que somos inocentes. O sea, fundamentalmente las garantías son para el inocente.
no para el delincuente. Para el delincuente después le van a poder probar, si se puede, y tendrá su juicio y su condena. Pero las garantías son para los inocentes, especialmente. Bueno, yo creo que este fallo, que a algunos, como me incluyo, nos pareció escasa la pena, valoro mucho lo que vos comentás, porque muestra un quiebre fenomenal con lo que pasaba hasta hace unos años atrás, como vos bien nombrabas, que un poco más lo condecoran a esta persona que ahora es condenado por cometer un delito, ¿no? Y ese es un poco la síntesis de esta charla. No sé si, o sea, Mariana, que me acordaba algo que compartimos hace ya 10 años, porque se cumplieron 10 años de la muerte en la comisaría primera de Campana de Juan Emanuel Aguirre. En ese momento también hubo toda una polémica respecto a esto, no se avanzó lamentablemente, y este chico muy joven fue hallado muerto en la comisaría primera de Campana. Esto se cumplieron 10 años y en ese sentido los funcionarios policiales actuantes en ese momento no se pudo avanzar sobre el tema. No tiene una relación directa, pero la verdad que es parte también de lo que estamos comentando acá de la violencia institucional, ¿verdad? Violencia institucional que existió después, bueno, voy a hablar de la época de la democracia, ¿no? Porque obviamente antes, eh, eh, pero bueno, a partir de la democracia, la verdad es que es uno de las grandes deudas que tiene la democracia argentina, es el tema de la violencia institucional. Que hay épocas donde eh, hay más casos, hay épocas que hay un poco menos de casos, pero la verdad es que nunca se pudo erradicar, y bueno, y es algo que debemos seguir trabajando. Creo que varias veces hablamos en el programa de radio sobre esto. Se avanza mucho con capacitaciones en la fuerza de seguridad, se avanza mucho, pero hay falta una vuelta de rosca que creo que tiene que ver con empoderar a la gente, ¿no? Y yo en ese sentido, con el Colegio de Abogados dábamos, digo dábamos porque el tema de la pandemia suspendió todo, ¿no? Pero dábamos muchas charlas, sobre todo a los jóvenes, en las escuelas secundarias de los barrios, porque los barrios son donde más se sufre esta violencia institucional por parte de la policía. Sí. Y entonces nuestra idea no es solo que conozcan los derechos, sino que puedan defenderse colectivamente, claro. Porque cuando se defienden colectivamente es cuando menos atropellos hay. Entonces, obviamente una gran pata y es la capacitación, ¿no?, en derechos humanos de la policía. Otra gran pata es la sociedad, y una tercera fundamental, y en este caso es más claro que nunca, es el aval político de los funcionarios de turno respecto a este tema. En el gobierno de Macri fue muy claro el aval político que tenían, no solo en el caso de Chocobar, podemos hablar del de Nahuel o el de Facundo en el norte, ¿no?, donde los excesos, delitos, digo yo, de las fuerzas de seguridad eran avaladas y hasta condecoradas en algunos casos por los funcionarios. Y entonces eso lleva a que los demás miembros de la seguridad se sientan avalados en esas conductas. Hecho que a mí me preocupó mucho al principio de la pandemia. Digo, si puedo, tengo unos minutos más, sigo. Sí, dale. Que me preocupó mucho al principio de la pandemia, donde se le dio mucho poder, porque así se necesitaba, ¿no?, a las fuerzas de seguridad, pero veníamos con una fuerza de seguridad donde durante 4 años le dieron rienda libre a hacer lo que querían. Entonces a mí realmente me preocupaba mucho esos meses el tema de la violencia institucional, que no pasen cosas graves. Digo, la verdad es que fue una preocupación. Yo, cuando todo el mundo hablaba en los meses de la pandemia, en donde estábamos todos encerrados, que había bajado el tema de la inseguridad, claro, estábamos todos encerrados, ¿no?, y todos los parámetros de inseguridad habían bajado, habían 2 que habían subido. Entonces yo decía, no hablen de inseguridad como solamente. Bueno, había 2 que habían subido. Uno había sido la violencia institucional, que no sé si había subido, pero se mantenía,
y el otro era la violencia de género. Ah, claro. Entonces, digo, inseguridad significa todo Es esto, no todo. es solo cuando a mí Muy me bien. roban. Claro. Bueno, muy bien, sí, interesantísimo. Bueno, lo seguiremos desarrollando porque esto da mucha tela para cortar. Te agradecemos mucho, Mariana, y le decimos que seguiremos en contacto con Mariana Quiroga en la columna de Derechos Humanos. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, Arturo, como siempre.